Bueno, estamos de regreso aquí en Lo que pasó y como se darán cuenta, seguimos con los cambios y vamos a continuar sorprendiéndoles a ustedes, pues estamos haciendo interesantes integraciones aquí a la producción de Lo que pasó. Y ahora vamos a la entrevista central con el doctor Franklin de Jesús, médico cirujano, un médico que sabe mucho de todo el contexto de las necesidades que tiene la República Dominicana en esta área, pero sobre todo también un médico que tiene aspiraciones políticas y que pertenece al Partido de la Liberación Dominicana y nos va a hablar de las propuestas que tiene en torno a esto. No, y que además el doctor, te ayudo ahí, el doctor es aspirante a ser miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que ahora está precisamente en su Congreso interno y han aparecido muchas figuras, una que quieren ir al comité político, otros quieren ir, como es el caso del cirujano Franklin de Jesús, al Comité Central. Buenos días, doctor. Sí, buenos días. Mil gracias a ustedes por la gentileza, por la cortesía. Realmente me siento sumamente honrado y a gusto de estar con ustedes y sobre todo con esa amada teleaudiencia que con certeza se da cita para verles a ustedes todas las mañanas. Díganos un poco de usted, doctor, su experiencia profesional, dónde la ha desarrollado para que la gente que pues quizás no le conozca, pues que pueda tener un feedback, un background de usted. Sí, no, realmente yo fui un niño humilde. Realmente cuando tú vienes de la clase pobre tienes muy pocas posibilidades de desarrollarte. Simplemente yo siento que hay una fuerza buena y sublime que controla todo con su sabiduría y su inteligencia, aquella que se revela en la armonía ordenada de todo cuanto existe. Yo sencillamente me dejé llevar de esa fuerza. Pienso que quizás algunas cosas que quise quizás no se dieron, pero era porque Dios tenía algo mejor para mí. Entonces realmente estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fui becado por la Organización de Estados Americanos, gracias a Dios que fui elegido, como también fui elegido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como docente, y anteriormente, antes de docente, también el bachillerato, sobre todo en áreas como eran la física y las matemáticas. Fui becado a través de la Organización de Estados Americanos a estudiar algo que no tenía que ver relativamente con medicina, que es el problema del uso indebido de sustancias prohibidas, drogas, y sobre todo también lo que es la interdisciplina. Nunca pensé que ese problema y esa economía subterránea que se mueve debajo, que sustenta la economía de poder del mundo, tenía tanta importancia. Entonces muchas veces hay que seguir el carril del dinero. Después de ahí, a través de la ventana que uno puede mirar la vida es un poco más amplia. Quizás ahí me fui a Brasil, ahí me formé como cirujano general en Brasil, como cirujano plástico, tengo una posgraduación en cirugía de mano, microcirugía oncológica, microcirugía ortopédica, pero quizás el tema más interesante hoy en día sería el área de la política, digo yo, como un mecanismo de construir un país, una nación mejor a través de la política, eso pienso. Porque realmente, perdón con todo el respeto, tú puedes pasar años operando niños y operas siempre hace 8 o 10 semanal, operas por ejemplo 11, 13, 14 manos, pero tú haces mucho más porque aquí hablamos ya de decisiones que tienen que ver con generar bienestar en la población, generar bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, que es lo más importante. ¿Y cuáles son las necesidades, quizás los desafíos que tiene la República Dominicana en torno al tema de cirugía? Tengo entendido a veces hablando con médicos de que los hospitales que hay en provincias, en zonas más retiradas y rurales, a veces no tienen todos los especialistas que se necesitan. En el caso del caso suyo, son la cirugía, los cirujanos. Sí, realmente, ¿qué te puedo decir? Tiene que haber incentivos con relación a los lugares, por ejemplo, más apartados, incentivos con relación a la condición de vida, y también, por ejemplo, tenemos que mejorar como país. Lo que diferencia un país rico de un país pobre es que el país pobre, por ejemplo, el país pobre no tiene desarrollado, es decir, el desarrollo económico local de las comunidades. Si tú desarrollas, si inviertes en el aparato productivo, si tú inviertes en el desarrollo local de cada comunidad y la gente se siente a gusto en el lugar con certeza. Ahora, si tú estás en un medio donde no solamente es el hospital, hay que ver todo el entorno. Si tú, por ejemplo, en cualquier lugar de un país rico, tú tienes banco, tú tienes supermercados, tú tienes, es decir, toda la facilidad igual que en el centro, que es la sociedad. Tú has visto que aproximadamente más del 75% de la población
dominicana vive en zona urbana. Entonces, ¿qué ocurre? Si miras en países ricos, la relación es como de un 36, quizás a un 64, pero acá la mayor parte vienen a la ciudad buscando mejores condiciones de vida, y si tú le creas condiciones en el lugar adecuado en el campo, con toda certeza que tú no vas a tener ese profesional. Y hay muchas especialidades como la otorrinolaringología, que no todos los centros médicos de este país tienen otorrinolaringólogos, digo yo, en sentido. Doctor, vámonos ya al ámbito de la política, porque Sí. ¿qué tiempo tiene usted militando en el PLD? Son dos preguntas en una. ¿Por qué, si yo fuese miembro del PLD, tendría que votar por usted? ¿Por qué? No, yo realmente creo que lo más importante siempre es algo que es el bien común, el interés general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral de todos, la preservación de derechos, que son fundamentales para que las personas se desarrollen. Es decir, tú tienes que ayudar a los demás a que avancen. Yo soy un fiel admirador de esa política, de esos, por ejemplo, esos protestantes calvinistas que llegaron a Ginebra bajo la idea de que cuando tú estimulas a una persona a que avance, que entre en una economía de mercado, que produzca bienes y servicios, que genera autonomía, desarrollo y capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas. Yo creo en eso. Yo creo que cuando tú ayudas a un individuo, una persona a convertirse en un pequeño microempresario, la sociedad avanza. Es decir, ese bienestar de esa persona y ese bienestar de ese grupo que trabajan con él se generaliza al resto de la sociedad. En eso creo, y por eso quizás estoy en la política, porque no pierdo la esperanza de que mi país sea diferente, de que, por ejemplo, no se valore, no se mire al ser humano como un activo, como una mercancía, sino como aquel que es capaz como esa fuerza de trabajo que es el activo más importante, porque de lo contrario vamos a seguir exportando lo mejor que tenemos, que es el capital humano calificado, y no puede ser. Es decir, tú ves que este país es un país y llegan unos gobiernos que tratan a los profesionales como mendigos laborales. ¿Qué le dejas al jovencito que quiere ir a la universidad? No, hay un nivel de deserción escolar muy alto. Es decir, a partir de los 15 años, tú le preguntas qué quieres hacer, qué vas a hacer en la universidad. Te dicen, no, yo no voy a ir a la universidad. Y como decía, por ejemplo, José Ingenieros, aquellos ciclos de la autopromoción de lo que es la incultura, es decir, eso se está dando y es muy triste. Tú ves muchas veces que algunas jóvenes le interesa más promocionar quizás su cuerpo y se van convirtiendo en algo que es una mercancía del propio mercado. Es decir, entonces realmente eso es cuestionante. ¿Por qué? Porque no valoramos lo que es la clase profesional, es lo que pienso. Sí, pero en el ámbito ya de la política, por ejemplo, se la voy a tirar un chindura, Sí. pero la puede evadir. Claro. ¿Usted está de acuerdo con que Danilo siga siendo presidente del PLD? Mira, yo creo en algo que es la meritocracia. Es decir, la meritocracia es la única forma de generar igualdad y de generar lo que es democracia. Creo que el compañero Danilo Medina ha sido presidente varias veces y con toda certeza que hay una parte de la población que se siente agradecida por él porque fueron favorecidos en sentido. Entonces no le quito a nadie la oportunidad de ir al concurso. Ahora, ¿cuál es la manera más adecuada y que nos dé a todos la facilidad? Bueno, vamos a ir a un concurso, vamos a exponer nuestro proyecto, cuál es mi proyecto de desarrollo corporativo y que sea, por ejemplo, muchas veces esos proyectos de desarrollo corporativo y que son sustentables a través del tiempo son buenos para los países. Entonces, vamos a ver cuál es el proyecto con relación al interés futuro de nuestro país, porque estamos en un momento que es diferente, es un momento donde el conocimiento es un instrumento de poder y, por ejemplo, hoy en día lo que se está evaluando muchas veces es algo que entra dentro del inconsciente colectivo, es decir, entra dentro de lo que es el pensamiento de la persona. ¿Por qué voy a votar por una persona adecuada? Tiene que tener una reputación moral intachable, tiene que tener un nivel de conocimiento y tiene que tener algo que se llama empatía. La empatía es aquel que se identifica, que se coloca en el lugar del otro, aquel que es capaz de disfrutar cuando el otro es capaz de migrar socialmente. Pero ¿qué hemos tenido? En los últimos 30 años hemos tenido una migración social menor de un 2%. Ese es el país que queremos, es decir, someter a los demás a ser esclavos. Un sistema de esclavitud donde tú tienes la mayor parte de la población en un corral, es decir, un sistema de explotación por explotación que no estamos de acuerdo. Entonces yo creo que la política en República Dominicana tiene que cambiar. Vamos a hacer política en bienestar de la gente, no seguir, por ejemplo, favoreciendo los grupos corporativos, que muchas veces hay que llegar a acuerdos nobles y libres entre las partes de tal manera de que no solamente sea un crecimiento, sino que haya un desarrollo y que lo que es la bonanza se distribuya para que haya una mejora de la calidad de vida de la gente.
¿Usted cree que las caras del PLD tienen que cambiarse con miras a que, bueno, las nuevas generaciones pues puedan ver un PLD diferente, en el sentido de que muchos casos de corrupción que se están conociendo hoy día pues están muy relacionados a la familia de Danilo Medina y a muchos actores del PLD que siguen ahí con la cara al frente en las cúpulas de dirección del partido? ¿Tendría esto que cambiar para que pueda el PLD tener una mejor aceptación quizás hacia afuera? Sí, hay algo, por ejemplo, que tú tienes dentro de un partido que es la experiencia acumulada a través del tiempo. Es decir, tú no puedes prescindir de eso, pero de todas maneras, ¿qué ocurre? Es lógico que tiene que haber una renovación, gente nueva, con ideas nuevas, de tal manera de que, porque si no, no vamos a ganar esa simpatía. Ahora, esa simpatía. Ahora, ¿qué podría decir? Tienen que haber cambios, y va a haber cambios dentro. Ahora mismo estamos inmersos con el 10º Congreso, y con toda certeza que el PLD de todos los congresos siempre ha salido fortalecido. Es decir, la mejor manera es en base a concurso. Yo, por ejemplo, he tomado concursos en varios países, varios idiomas diferentes, y nunca le tuve temor a ir a concurso. Todos nos sentimos orgullosos cuando tú eliges el mejor. Hay que ver, y vuelvo y repito, como otras veces lo he dicho, la mejor etapa del Imperio Romano fue la etapa antonina, desde emperadores como Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Lucio Vero, Marcos Aurelio. Siempre había la oportunidad, siempre se le daba la oportunidad al que mejores condiciones tuviera, de que los demás nos sintiesen orgullosos, es decir, que haya una calidad elevada de la representación con relación al partido. Pero si seguimos con algo que no estamos de acuerdo, el bajar líneas o que sea el origen, no vas a elegir lo mejor, tú vas a elegir lo que tú quieres para seguir controlando el poder, pero lo vas a perder todo. Lo vas a perder todo. Entonces hay algo, por ejemplo, con relación a la justicia. Aquí nunca ha existido justicia. La justicia es selectiva, es decir, la justicia es de acuerdos. Entonces, con relación al PLD hay un interés directo por destruir al PLD, y si realmente se va a hacer justicia, hay que juzgar todos aquellos casos desde, por ejemplo, desde el 96, por ejemplo, de los 90. Es decir, si realmente hubiese un interés, tiene que haber igualdad de derechos. El mismo, por ejemplo, Rousseff decía que los hombres son iguales si hay igualdad de derechos. Si tú solamente atacas a un grupo, lo más lógico es que tú te des cuenta que es selectivo. Aquí no existe justicia, y la justicia es el primer valor fundamental. Mira, siendo médico, y reconozco que es el primer valor fundamental, a pesar de que otros como Marcos Aurelio decían que no solamente la justicia, está la verdad, está la humildad conforme a la verdad, no la humildad para tú manipular a los demás. Está la lealtad, la valentía, y la inteligencia en sí misma se constituye en un valor fundamental, es lo que pienso. A pesar de que el PLD tiene otros valores que debemos abrazar, esa carta de declaración de principios, pienso que algunos nos salimos fuera de rumbo, pero no podemos permitir que aquellos que se salieron fuera de rumbo continúen oscureciendo el camino. Y imagínate, es volver a eso que realmente éramos, por lo cual la sociedad nos respetaba, y abrazar causas, por ejemplo, cómo está la situación económica del país. ¿Vamos a seguir con unos gobiernos que financian un déficit con deuda? No, no es posible. Es decir, con gobiernos populistas que lo único que han hecho es que aman tanto a los pobres, que lo único que hacen es multiplicarlos, convertirlos en mercancías, en activos, y después lo único que interesa es sacar los beneficios de una inversión que se ha hecho. Eso no es política, eso es otra cosa. Eso es, por ejemplo, lo que se llama muchas veces servilismo voluntario, clientelismo, y el mismo Frederick Engel hablaba de este tema con relación a esa diferenciación. El político es diferente, el político es entregado. El político, por ejemplo, dice, trabaja sin esperar nada a cambio. Igualmente que el hombre de cierto nivel de inteligencia tampoco se apega a recursos, a cosas materiales, porque en el fondo se queda, todos somos parte de un todo, y esa fuerza buena y sublime ha estado ahí presente siempre, desde la época, por ejemplo, de presocrática. Algunos, por ejemplo, pensadores como Anaxágoras pensaban que esa fuerza buena y sublime existía ahí. Hay algunos que dicen, por ejemplo, yo soy ateo, es decir, realmente, ¿qué te puedo decir? Lo pueden decir, pero todos los grandes saben que esa fuerza, mira a Luis Pasteur en un momento determinado, casi todos los que han producido esos grandes cambios son gente. El mismo Newton, esa manzana no se cayó de pura casualidad, es decir, existe una fuerza que atrae esa
manzana hacia su centro. La fuerza gravitacional es un 1% superior a lo que es la fuerza de resistencia de todos esos cuerpos celestiales. Si no fuese así, y no hay una persona que diga que no existe, si fuese superior, entonces los cuerpos celestiales subieran, y si no se cayeran, entonces el universo no existiera. Entonces, ¿existe o no existe esa fuerza buena y sublime? Las metas en este congreso, ¿cuáles son esas principales metas? Tiene que haber una renovación. Tú no puedes, es muy difícil, como decía Albert Einstein, llegar a un resultado diferente si continúa haciendo lo mismo. Es lógico, tú tienes que tener actores sociales, políticos diferentes, tú me entiendes, con un nivel de conocimiento diferente, con un nivel de respeto diferente, tú me entiendes, que entienda el mundo de hoy se maneja en el inconsciente colectivo. Hay que hacer estudios semiológicos para determinar los diferentes estereotipos, por ejemplo, cómo piensan los smart choicers. Los smart choicers, quizás posiblemente algunos de ellos se hayan leído un libro de Napoleon Hill que dice, piensa y hágase rico. ¿Tú entiendes? Entonces valoran el tiempo y entonces ¿qué hacen? Bueno, ¿para qué voy por ejemplo, en el caso de Henry Ford, que en un momento determinado la sociedad americana universitaria le cuestionaba el gran éxito que había tenido sin ser universitario. Y Henry Ford sencillamente le dijo, bueno, pero ¿para qué voy a durar 5 años en la universidad estudiando contabilidad y estudiando administración si tengo un contable acá que duró ese tiempo y yo calculo las cosas y le pido a él, mira, calcúlame esto y cuando viene a ver llego a tal resultado? Entonces, ¿qué ocurre? Hay que ver, el mundo de hoy es diferente. El mundo de hoy es diferente. No es... hay que hacer política. Política, vuelvo y repito, en base a un bien común, un interés general, un bienestar colectivo, un desarrollo integral de todos y preservación de derechos. Es decir, ir cambiando todos esos privilegios que tenemos por derechos a las personas. Hablando de política, ¿cómo usted ve la política de salud en materia de salud en República Dominicana? Bueno, yo creo que no hemos resuelto ninguno de los problemas básicos que siempre han existido. Lo que es la mortalidad materna, lo que es la mortalidad infantil, lo que es decir, hemos visto, por ejemplo, estos gobiernos que han tomado muchas decisiones imprevisorias, han enmascarado muchos datos estadísticos que en el fondo quizás lo más importante era establecer la verdad. La verdad, porque la verdad, por más que lo oculte, la puedo ocultar en un basurero, pero es un diamante que en algún momento el reflejo de la luz del sol lo va a sacar porque es la verdad. Entonces la verdad es la verdad. Si ponemos a ver, por ejemplo, hay que eficientizar el gasto. Si el gasto es de 1.9 que ha ido disminuyendo, a pesar que podemos decir que hemos tenido la menor inversión pública en los últimos 60 años, para decir imagínate, es difícil. Es decir, si tú no eficientizas el gasto, si tú no vas disminuyendo, por ejemplo, nuestro sistema de salud compra a través de intermediarios, es decir, y eso de comprar a 5 y pagar a 100, eso no es correcto. Es decir, yo creo que hay que cambiar. Yo recuerdo cuando nosotros en los hospitales, lo que eran la administración de medicamentos y lo que eran se llama productos compuestos, estaba en manos de las monjas. Una enfermera le pedía a una monja una sábana, pero tú tenías que llevar la sábana sucia. Quiere decir que las enfermeras eran buenas administradoras. Entonces, también en todo ese sistema de AFP y todo ese sistema, por ejemplo, de las ARS, tiene que ser público, es decir, en beneficio de la clase trabajadora, que es la quien produce bienes y servicios, es lo que yo realmente puedo pensar. Doctor, ¿en qué momento, ya sabemos que usted fue becario de la OEA, realmente una persona muy capaz, ¿en qué momento usted se involucra en la política, específicamente con el PLD? Mira, uno tiene roles. El primer rol, por ejemplo, se supone si la política es una entidad de servicios, lo más lógico es que tú tengas capacidad de servicios. Es así. Si tú no tienes capacidad de servir a los demás, entonces no vale la pena ingresar a la política. Es decir, o a seguir siendo un instrumento creyéndote, es decir, como la vanidad del sujeto creyéndose el centro de lo que es el conocimiento. Entonces lo primero que hicimos fue capacitarnos, formarnos. Yo sé, por ejemplo, recuerdo aquella época en la época de los 80 que nos leíamos, gracias a Dios por los buenos profesores que tuvimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de filosofía, de sociología, de historia. Discutíamos, por ejemplo, lo que era materialismo dialéctico, lo que era, por ejemplo, el manifiesto, es decir, todo eso. Y siempre dialogaba con aquellos muchachos que vendían vanguardia estudiantil. Y gracias a Dios que teníamos una buena posición. Pero hoy en día nos vemos que el punto de vista de la dialéctica, de la dialéctica de Hegel, realmente se equivocó porque quizá ese proceso no se dio
no se dio, por ejemplo, en una situación como Carlos Marx lo planteó, que una situación de explotación, de explotación y de quedarte con aquella plusvalía que eran las 6 horas por ejemplo, del carpintero, del leñador, con relación al pescador. Es decir, no se dio en ese momento, se dio en sociedades que eran prácticamente campesinas. Y hoy en día, por ejemplo, los chinos mandan a las personas a reeducarse, a hacerle una reeducación, es decir, para entender lo que es el trabajo del hombre que sufre, lo que es el que trabaja en la fábrica, lo que es el que trabaja en el campo. Muchas veces te envían a reeducarte, pero es una forma de colocarte en el lugar del otro de tal manera de que puedas reaccionar y que en el fondo sea por el bienestar de los demás. Doctor, ya al final, ¿qué usted le diría en 30 segundos, porque ya el tiempo se nos acaba, por qué los PLDistas deben votar por usted? Creo que soy un activo importante, creo que tengo bastante a aportar, he pasado bastante tiempo fuera del país, creo que la ventana a través de la cual puedo mirar la vida es diferente, siento que de la misma manera que Deng Xiaoping se dio cuenta de que China estaba atrasado, yo también siento que nuestro país debe avanzar mucho. El activo más importante de un país es su gente, es la gente que es capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza. Tenemos que mejorar nuestros niveles de educación. La educación es un factor importante, ¿por qué? Porque el que está más educado tiene mayor capacidad de desarrollo, mayor capacidad de innovación, mayor capacidad de integrarse a una economía de mercado y hacer que un país tenga un mayor desarrollo, es lo que pienso realmente. Pues vamos a una pausa comercial en este momento. Agradecemos al doctor de Jesús por darnos, la oportunidad de poder conocer sus aspiraciones y también su visión frente a tantos temas que tienen que ver como salud y política en la República Dominicana. Vamos a una pausa y regresamos en breve.